Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K con tecnología QLED de la marca Samsung, el Q60R en la parte de abajo que es del 2019, el Q60T en la esquina superior izquierda que es del 2020 y el Q60A en la esquina superior derecha que es de este 2021. Bueno, primero que todo, aquí pueden corroborar que se trata de los televisores mencionados, Q60R en la parte de abajo, Q60T en la parte superior izquierda y Q60A en la parte superior derecha. Y estas las últimas versiones de software disponibles para cada uno hasta la fecha: 1385 para el Q60R, 2014 para el Q60T y 1506 para el Q60A. Antes de empezar, les invito para que por favor, si aún no lo han hecho, que se suscriban a mi canal, que también si el video les gusta le den clic al botón por supuesto de me gusta, que activen la campanita de notificaciones y que si pueden me apoyen por medio de Patreon. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. En cuanto al diseño de los controles remotos, el de la izquierda es el del Q60R y el del Q60T, que es prácticamente el mismo. Tiene esta curvita que lo hace un poco más ergonómico, pero el del Q60A de este 2021 tiene la posibilidad de ser cargado por panel solar o por puerto USB tipo C. Para quienes se lo preguntan, este control del Q60A le sirve tanto al Q60T como al Q60R. Aquí de forma automática y por alguna razón con el control del Q60A puedo darle comandos a los tres, como están pudiendo notar. La fluidez del sistema operativo es muy buena en los tres, pero es más rápida en el Q60R sorprendentemente, a pesar de ser del 2019. El sistema operativo de ambos es Tizen, propio de esta marca coreana Samsung. A la hora de abrir aplicaciones, incluyendo el navegador de internet, es un poco más rápida en el Q60R de la parte de abajo, repito, sorprendentemente, a pesar de ser del 2019. Aquí están pudiéndolo corroborar. Ahora voy a hacer la prueba con el navegador de internet y van a ver que abre en este caso mucho más rápido y carga mucho más rápido en el Q60R de la parte de abajo. En cuanto a la apertura de la tienda de aplicaciones, también es un poco más rápido en el Q60R, como están pudiendo notar. El espacio de almacenamiento en el Q60R es de 4,08 GB y en el Q60T y Q60A de la parte de arriba de 3,85 GB. En los tres me parece que este espacio de almacenamiento es más que suficiente para casi cualquier persona y los tres soportan las mismas aplicaciones populares y no populares: Netflix, HBO Max, DirecTV Go, Apple TV, Disney Plus, entre muchísimas otras. Las aplicaciones podrían variar de acuerdo a cada país y región. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla en los tres televisores se puede, pero la función de Multiview solamente está disponible en el Q60T y Q60A de la parte de arriba. Pero el Q60A de este año cuenta además con la funcionalidad extra de que se puede conectar una cámara web. En este caso solamente permite algunas Logitech. Y también se puede utilizar o bien la aplicación nativa del televisor YouTube al mismo tiempo con la cámara web o algo conectado a alguna entrada HDMI o alguna entrada en general, mientras que en el Q60T de la esquina superior izquierda solamente se puede con algo conectado a alguna entrada. No se puede utilizar la aplicación YouTube del televisor al mismo tiempo que se realiza esta función de Multiview. Hablando ahora sí en cuanto a calidad gráfica, empezando por el tema de la uniformidad de los colores grises, la verdad es que los resultados son muy similares en los tres. No es una uniformidad de colores grises mala, el efecto de pantalla sucia es levemente notorio en los tres. También los bordes se notan un poco más grisáceos u oscuros en comparación al resto de la pantalla. Me parece que este efecto de pantalla sucia o su intensidad no es tan grave o no es tan brutal y no es tan notoria a la hora de ver deportes o observar alguna otra escena donde algún color vívido prime en un gran porcentaje. En lo que tiene que ver con la cantidad de brillo, el Q60R del 2019 de la parte de abajo tiene un pico brillo en SDR de 411 nits, el Q60T de la esquina superior izquierda de 438 nits y el Q60A de la esquina superior derecha de 436 nits. En HDR, el Q60R de la parte de abajo 424 nits, el Q60T de la esquina superior izquierda 464 nits, mientras que el Q60A de la esquina superior derecha 461 nits.
Personalmente pienso que esta cantidad de brillo no es tan notoria, o esta diferencia de cantidad de brillo no es tan notoria entre los tres televisores ya en la práctica. En cuanto a experiencia HDR, los tres televisores cumplen, tienen una cantidad de brillo más que suficiente para casi cualquier persona. Tengan en cuenta que son los televisores gama baja de la gama media de sus años respectivos. Sí es verdad que su experiencia HDR no es tan brillante como aquellos televisores de gama alta o super alta, pero cumplen en el sentido de hacer que todo luzca más realista, que es el objetivo principal del alto rango dinámico. En cuanto a relación de contraste nativa, el Q60R del 2019 de la parte de abajo tiene una de 6292:1, el Q60T del 2020 de la esquina superior izquierda una relación de 7000:1 y el Q60A de este 2021 de la esquina superior derecha una relación nativa de 4653:1. En cuanto a tecnologías HDR o de alto rango dinámico, los tres soportan las mismas HDR10, HLGO Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Recuerden que ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta la tecnología conocida como Dolby Vision. En lo que tiene que ver con la uniformidad de los colores negros, deben tener en cuenta que la tecnología de retroiluminación de los tres es Edge. Ninguno soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming o atenuación local. En los tres se nota el efecto conocido como clouding o nubosidad y algo de resplandores o sangrados de luz en los bordes, pero es muy leve. En los tres se nota, como les digo, pero sí que es un poquito más notorio en el Q60R del 2019 de la parte de abajo. Y a mí personalmente, entre el Q60T del 2020 y el Q60A del 2021 me parece que son muy similares, pero yo por ejemplo he notado unos leves mejores resultados en el Q60A de este 2021 y estos resultados difieren un poco de lo que encuentran en la página de Ratings.com, porque a ellos les da peor los resultados en esta área en el Q60A de este 2021 y un poco mejores en el Q60T del 2020, pero juzguen por ustedes mismos. En cuanto al manejo del movimiento, los tres televisores cumplen muy bien, pero sí que es mejor en el Q60R de la parte de abajo, a pesar que sea del 2019. El Q60T y Q60A tienen en los parámetros en cada uno de los modos de imagen lo que se conoce como ajuste de claridad de imagen, y en el caso del Q60R se llama configuración de AutoMotion Plus. El Q60R, como pueden notar, tiene un parámetro extra para poder modificar, que en este caso es la reducción de la borrosidad. Pueden probar colocar estos parámetros tanto en automático como en apagado como en personal, dependiendo de cada tipo de contenido que vayan a observar, pero sí es verdad que la mayoría de las veces en automático va a mostrar cada uno de ellos los mejores resultados, pero sí les recomiendo que vayan tanteando de acuerdo a los resultados que puedan observar. El escalado de imagen en los tres televisores es prácticamente igual. Con contenido de 720p o HD se nota una leve pixelación en algunas partes de la pantalla, pero puede ser muy tolerable para muchas personas. Si el contenido tiene menor resolución 480p o inferior, se va a notar un poco más de pixelación, que puede ser muy molesta para algunas personas, pero esto sucede en todos los televisores 4K actuales, aún en algunos de gama alta. Ya a partir de 1080p o Full HD, los tres hacen un trabajo muy pero muy bueno. El contenido de hecho parece que tuviera un poco más de resolución, pero tengan en cuenta que no se va a mostrar en 4K, eso no va a pasar. Con contenido de 1440p los resultados se asemejan mucho a un 4K nativo, y por supuesto los tres pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que si van a reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre muchas otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto a sus ángulos de visión, en los tres televisores no son muy buenos. Los tres tienen paneles VA en todos los tamaños disponibles. Esta es una característica de los paneles VA, va a pasar en casi todos, aún en algunos de gamas altas o gamas medias. Los colores empiezan a lucir un poco blanquecinos o demasiado blanquecinos cuando el ángulo de visión empieza a ser muy amplio, como pueden observar. Pasa en los tres, pasa con cualquier tipo de contenido, tanto en condiciones de buena luminosidad como con las luces de la habitación totalmente apagadas. Por ende son televisores para ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy amplio.
El manejo de los reflejos, los resultados son muy similares en los tres televisores, son un poquito mejores en el Q60T y Q60A de la parte de arriba, quizá porque tienen una leve mayor cantidad de brillo, pero la diferencia no es muy brutal entre ambos. Si bien los resultados son un poquito peores en los tres en comparación a televisores que tengan paneles IPS o ADS, me parece que los resultados en los tres televisores son muy decentes para disfrutarlos en habitaciones que reciban iluminación principalmente artificial. Ya en cuanto al apartado gaming, la principal cosa que deben saber, o bueno, las principales cosas que deben saber son: primero, ninguno soporta puertos HDMI 2.1, es decir que no les van a proporcionar 120 Hz en 4K. Sin embargo, el Q60R del 2019, la parte de abajo, soporta de forma nativa los 120 Hz, pero solo hasta la resolución de 1440p, que esto a algunas personas les agrada mucho, y además soporta tasa de refresco variable FreeSync. El Q60T del 2020 y el Q60A de este 2021 no soportan ni la tasa de refresco variable FreeSync, tampoco mucho menos G-Sync, y tampoco soportan los 120 Hz en 1440p. Los tres en 4K tienen una tasa de refresco máxima de hasta 60 Hz. Y en cuanto a los tiempos de respuesta, el Q60R del 2019 vuelve a ganar con 10,4 milisegundos, el Q60T del 2020 tiene 18,2 milisegundos y el Q60A de este 2021 17,3 milisegundos. Recuerden que entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor, porque esto permitirá que los píxeles puedan cambiar más rápido de un color a otro, y esto podría mejorar mucho más la fluidez y el manejo del movimiento. En cuanto a los tiempos de input lag, digamos que el Q60R del 2019 es levemente inferior, con un tiempo de 14,6 milisegundos tanto en SDR como en HDR en 4K 60 Hz, pero en 1440p a 120 Hz tiene un increíble tiempo de input lag de 6,2 milisegundos. El Q60T del 2020 en 4K 60 Hz en SDR de 10 milisegundos y en HDR de 9,7 milisegundos, y el Q60A del 2021 en 4K 60 Hz en SDR de 10,2 milisegundos y en HDR de 10 milisegundos. Recuerden que ni el Q60T ni el Q60A tienen tiempo de input lag en 1440p a 120 Hz. Este es el videojuego Destiny 2 que soporta 4K y también HDR o alto rango dinámico. En los tres también se nota el tema del clouding. Pasa lo mismo, es un poquito más notorio en el Q60R del 2019 la parte de abajo. Después le sigue, desde mi punto de vista, el Q60T de la esquina superior izquierda del 2020, y luego con un leve mejor trabajo que presenta por obvias razones menor intensidad en este problema, el Q60A de la esquina superior derecha de este 2021. Deben tener en cuenta que estos problemas entre comillas de clouding y de leves resplandores en los bordes y esquinas es normal en todos los televisores actuales, sobre todo aquellos como estos que no soportan ni Full Array ni tampoco Local Dimming o atenuación local, y que además esos problemas serían muchísimo más notorios en televisores que tengan paneles IPS o ADS. Recuerden que estos tres en todos sus tamaños tienen paneles VA. En cuanto a los tiempos de calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, los tres arrojan rangos de temperaturas muy similares entre ellos, entre 32 y 35 grados Celsius aproximadamente. La verdad es que son temperaturas digamos que normales, no se siente un calor excesivo a la hora de acercarse a sus pantallas. Al final del video van a poder ver y escuchar el rendimiento del sistema de sonido de los tres televisores, cuya potencia en los tres es de 20 watts. En cuanto a tecnologías de sonido, deben tener en cuenta que el Q60R no soporta canal de retorno de audio mejorado, mientras que el Q60T y Q60A sí. El Q60T y Q60A soportan además Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con estas tecnologías a través del puerto HDMI que soporta la tecnología de canal de retorno de audio mejorado, mientras que el Q60R soporta Dolby Digital y luego le añadieron el soporte para Dolby Atmos. Y ninguno de los tres soporta tecnologías DTS. En cuanto a rendimiento, ya en la práctica, entre los tres, el que mejor rendimiento en cuanto a niveles de frecuencia, menos distorsión y niveles de bajo tiene, es el Q60T del 2020.
Pero por favor, júzguenlo ustedes mismos al final de este video y también déjenme saber qué piensan acerca de estos 3 televisores en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones, que además me apoyen por medio de Patreon si lo pueden hacer. Con esto me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Koma, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our